Bienvenidos a su programa Mexicano Enterado. El día de hoy analizaremos las finanzas públicas de Querétaro, haciendo énfasis en sus asuntos fiscales. Recordemos que es uno de los estados con más crecimiento en los últimos años. También hay que destacar que el día de hoy tenemos de invitado a analistas en finanzas públicas, los cuales explicarán qué tan conveniente es o no para el estado de Querétaro permanecer en el pacto fiscal. Hoy en día es muy sonado que los gobernadores de los estados más desarrollados, como Monterrey o Jalisco, quieren un cambio en el pacto, pero vamos a ver que en el caso de Querétaro ha presentado un crecimiento entre el 4 al 6% y en situación de pandemia ha tenido una contracción del 9%, pero se espera, según la Coparmex, que logre el crecimiento del 5% este año. Entonces, ¿qué papel jugarán las finanzas públicas del Estado? ¿Le beneficiará el pacto fiscal? Le damos la palabra a la señorita García, Andrea García, quien nos dará un mapa general de la situación financiera del Estado. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Raúl y televidentes? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, Querétaro es de los estados con las finanzas, con unas finanzas muy saludables, porque logra cubrir con los ingresos, sus gastos con los ingresos provenientes de la recaudación estatal y de la aportación federal, la cual financia los principales proyectos del sector educativo y de la salud pública. Y pues a decir verdad es uno de los estados que cuenta con mayor eficacia fiscal. De hecho, apenas estuvo sonando la noticia de que acaba de liquidar la deuda estatal. Esto nos habla de que pues tiene un compromiso muy grande el estado por mantener el equilibrio entre ingresos y gastos. Ya lo escuchó. El estado de Querétaro es uno de los estados con mayores resultados, con la liquidación de la deuda, uno de los males que, según el presidente, dañan más a la economía. Claro, esto es debatible, pero el estado que logre acabar con su deuda nos habla de un estado con un grado de responsabilidad alto y con el manejo de sus cuentas. Señor Zarco, ¿usted qué nos puede decir? Buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Me gustaría contrastar esta idea sobre el manejo de las finanzas públicas estables en los últimos años, dado que es importante recalcar que el presupuesto para el año 2021, el presupuestado, es menor en términos nominales y reales que aquel del año 2018, cuando hubo la elección presidencial. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay un estancamiento presupuestal, se gasta menos y aún en tiempos de crisis económica y de salud con el COVID, como ya mencionabas, el PIB cayó un 9%, es el gobierno federal, estatal y municipal el que debe garantizar esta recuperación estable, a minorizar los efectos de la pandemia que afectó a todas las personas, no solo en el estado, en el país. Entonces, parece que se sigue viendo por un gasto moderado y no la búsqueda de la recuperación y del bienestar social. Como ven, la opinión puede ser dividida en estos temas. ¿Debe el Estado hacer frente a la crisis o debe mantener el balance aún en momentos más críticos como el día de hoy? Como siempre, usted tiene el veredicto final. Pasando a otros asuntos, ¿qué nos puede decir sobre la educación, señor Adrián? En el sector educación, es la federación la que mayormente aporta para el gasto en educación básica, media superior y superior, representando entre el 73 y 75% del gasto en el Estado. Esto ha permitido que las universidades del Estado crean nuevas carreras en la rama industrial y aeronáutica, que está en auge dentro de la economía estatal, promoviendo la especialización entre la población. Bueno, además aquí cabe recalcar que este gasto al sector educativo ha presentado aumentos anuales, lo que permite ejercer mayor gasto para beneficiar a los estudiantes locales. De hecho, según datos del INEGI, 3 de cada 100 queretanos es analfabeta. Esto se encuentra por debajo del promedio nacional, que es de
el 5%, y los años de escolaridad son en promedio de 10.5, que comparando igual con la media nacional es de 9.7, dejando ver que pues este es uno de los estados con mejores resultados en cuanto a desempeño académico para la población, lo que refleja una buena aportación intergubernamental. Muy buenas noticias para los jóvenes queretanos. Pero, ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿Cómo se garantiza que tengan salud? Buena pregunta. Fíjate que el sector salud en Querétaro presenta tras año mayores aumentos presupuestales. Algo interesante es que la federación aportaba el 80% del gasto total en salud. Para 2021 solo será el 66%. Esto no tiene nada que ver con que ha dejado de aportar. De hecho, sigue aportando cada vez más. Lo que aquí observamos es el aumento del gasto por parte del Estado. Es decir, ellos mismos se están preocupando, invirtiendo por la salud de los ciudadanos. Esto ha permitido que ante la contingencia COVID siga siendo uno de los estados con mejores resultados, con menores tasas de mortalidad y de contagio. Hace unos días el presidente hizo una publicación en Twitter junto al gobernador de Querétaro, mencionando que deja un estado con finanzas sanas y la liquidación de su deuda. ¿Qué nos puede comentar respecto a esto? El pago de deuda se priorizó a partir del 2017, dejando ver un aumento en el presupuesto, pasando de 91 millones de pesos a 300 mil millones para el año de 2018, un aumento del 220% para 2021. Se presupuestó 10 mil millones para este rubro, principalmente para pago de amortización del capital. Los intereses que pagó el Estado han disminuido un 80%. Es decir, el Estado ha podido liquidar su deuda, es un hecho. Habrá que ver información más actualizada para verificar si lo que dice el presidente es verdad. De momento podemos decir que efectivamente el Estado ha disminuido su deuda. Suena alentador este panorama, pero ¿este aumento en los recursos destinados a deuda se deben a una baja de la misma o que se contrae más la deuda? Buen punto que tocar. Lo que ha pasado en los últimos años es que se tiene una tendencia a disminuir la deuda, esto desde el año 2009, donde llegó a ser de 2.350 millones de pesos. Para 2015 se ubicó en 1.626 millones de pesos. Y con la entrada del nuevo gobierno, en el cual representa al gobernador que mencionas, que hizo su publicación, pues para finales de 2019 la deuda ya solo era de 614 millones de pesos. Claro, se aceleró el pago de deuda durante este mandato, pero decir que la deuda es cero suena un poco exagerado. No se puede negar el buen trabajo que se ha llevado a cabo, aunque claro, ante la pandemia es controversial, pues sigue siendo un medio por el que el Estado puede generar ingresos para equipar hospitales, hacer frente a la crisis del COVID. Para tener un mayor conocimiento sobre la situación del pacto fiscal del estado de Querétaro, ¿cuánto le correspondió al estado de Querétaro según el pacto fiscal? Señorita Andrea, ¿nos puede explicar cuánto aportó el estado de sus ingresos? Sí, claro, para el año 2015 le correspondió un 52.1% de sus ingresos, para 2016 50.2%, en 2017 con 46.3%, para 2018 45.7%, en 2019 42.9%, y bueno, para el año 2020 le correspondió 42.3% de sus ingresos, que aquí cabe destacar que los datos se cortan en el mes de septiembre, pero bueno, en otras palabras, en este periodo de 2015 a 2020, el ingreso por el pacto fiscal de este estado en promedio fue de 46.6%, que bueno, en promedio es menos de la mitad, y aunque los ingresos del estado de Querétaro por parte del pacto fiscal son una parte importante de sus ingresos totales, pues
como se ha dicho anteriormente, Querétaro se destaca por ser uno de los estados que más ha crecido y aquí pues esto nos permite afirmar que el pacto fiscal ha sido muy beneficioso para este estado. Después de esta declaración, señor Adrián, ¿tiene una postura diferente? Si bien el pacto fiscal ha tenido efectos positivos en el estado de Querétaro, la senadora de dicha entidad, Guadalupe Murguía, ha declarado entender a los estados que no están conformes y que han abandonado la CONAGO. Incluso asegura que una regulación a dicho pacto sería beneficioso para todas las entidades, por lo que se puede decir que el estado de Querétaro podría tener mejoras por el pacto fiscal. Como se dijo anteriormente, este pacto ha tenido menos presupuesto. Si bien es la mayor parte, esta cada vez es menor. Señorita Andrea, ¿usted nos puede decir qué nos puede decir con relación a los ingresos tributarios? Sí, con mucho gusto. Pues el presidente municipal Francisco Domínguez Cervein declaró que en los años 2015 a 2020 no han existido incrementos a los impuestos. Sin embargo, esto es mentira porque ha aumentado, por ejemplo, el fondo de impuestos sobre la renta de 2017 a 2018 con un 97%. También el impuesto sobre la tenencia a uso de vehículo tuvo un incremento en este mismo periodo del 188%. En el IEPS también incrementó de 2019 a 2020 con 115%, y para el caso del impuesto predial aumentó 104 de 2018 a 2019. Y bueno, a pesar de estos crecimientos, pues incluso Querétaro es la segunda entidad del país con deuda cero. Entonces, pues esto sí nos puede reflejar estos contrastes entre los impuestos y pues su deuda. Para finalizar, ¿me podrían decir cuál es su breve opinión sobre el pacto fiscal? Claro, Raúl. Pues podemos decir que Querétaro sí es uno de los estados que mejor manejan sus recursos y gastos. Esto le ha permitido tener un sector público fuerte y con resultados por encima de la media del país. Lo único que podríamos culpar al Estado es que para este 2021 el gasto se queda corto para hacerle frente a la crisis del COVID. Probablemente se espera que las inversiones de años anteriores vuelvan con rapidez y lleven al crecimiento económico. Y por último, mencionar la desigualdad entre municipios, pues son las regiones más pobres las que menos presupuestos se les asigna. Señor Adrián, Sí, ¿usted nos podría dar su opinión? claro que sí. El estado de Querétaro es uno de los más sólidos económicamente de la República Federal. Como el pago de su deuda o inversión en educación dejan ver. Si bien ha tenido una contracción, esto es debido a la crisis del COVID del 2020 que nos afectó a todos. Aún así, la entidad puede tener mejoras, como la desigualdad entre municipios o la cada vez menor aportación por parte del pacto fiscal. Sin embargo, solo es cuestión de hacerle dichas mejoras. Señorita Andrea. Sí, claro. Este estado pues refleja una administración que ha perseguido los mismos fines, mismo que pues ha ido mejorando año con año, ha logrado un balance fiscal positivo, que bueno, en contraste con otros estados de la República, pues sí destaca bastante por tener pues un estado tan sólido. También tiene una alta aportación de ingresos del pacto fiscal, y esto le permite también tener pues gastos en salud y en educación, en contraste justamente con los estados del país, ¿no? Este estado destaca mucho. Bueno, esperamos mucho que les haya servido la información. Hubo varios contrastes en esta conversación que la hizo muy fortuita para formar una opinión sólida sobre el pacto fiscal. Les deseamos un excelente día. Esperamos verlos a la próxima. Gracias por ver Mexicano Enterado.